Un gran saludo a todos, les habla Dante Urbina. Quiero compartirles mi historia de conversión, es decir, la historia de cómo Cristo se compadeció de mí. Comienzo presentándome para aquellos que no me conozcan. Como ya dije, mi nombre es Dante Urbina y con tal nombre encontrarán mis redes sociales en Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, etc. Cuento también con una página web www.danteaurbina.com y en Amazon tengo varios libros publicados. Simplemente en amazon.com, en el buscador ponen Dante Urbina y aparecerán los mismos. He dado conferencias en espacios de diversos países como Perú, Argentina, México, Colombia, España y Alemania. Asimismo, he publicado en revistas académicas de diversos países como Perú, Estados Unidos, Reino Unido, India, Ucrania, Australia, etc. Y fui seleccionado en 2017 entre los mejores jóvenes investigadores del mundo para participar de la reunión de Premios Nobel de Economía, siendo mi profesión la economía. Soy economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y máster en economía por la Universidad Complutense de Madrid, siendo que accedí a tal maestría por medio de una beca de gobierno a la excelencia académica. Y asimismo cuento con el grado de doctor en economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahora bien, ¿por qué les comento todos estos detalles cuando en realidad todo esto lo tengo por basura comparado con ganar a Cristo? Es por la razón siguiente. Mi testimonio de conversión incluye, aunque no se reduce a, pero incluye como elemento importante un camino intelectual en que yo realicé una investigación detallada para destruir la fe católica. Juntar todas las herramientas de diversos enfoques para destruir intelectualmente la fe de la iglesia fundada por Cristo que derramó su sangre por mí. Entonces, cuando yo apunto un dato como que fui seleccionado entre los mejores jóvenes investigadores del mundo para participar de la reunión de Premios Nobel de Economía, es para el fin de que se dimensione que si estoy diciendo que realicé una investigación detallada para destruir la fe católica, tal cosa no fue un asunto menor. Pues bien, vamos a dar un poquito entonces el desarrollo de esta historia. Yo nazco en una familia católica en 1991. Podríamos decir que es una familia católica tradicional en el sentido cultural o de costumbre. Es decir, no había tanto un catolicismo vivencial o profundo, pero sí en general un respeto a los sacramentos, como ver de bautizar a los hijos, asistir a misa en ocasiones como la Semana Santa o la Navidad, pero tampoco es que se vea de ir cada semana, y se practicaban ciertos ritos religiosos básicos, pero no había como una vivencia comprometida y concienzuda de la fe. Con la excepción, y importante excepción, de mi abuelita. Mi abuelita sí era una mujer de mucha oración. No nos hablaba tanto de las cosas de fe, aunque sí en ocasiones lo hacía, pero lo más impresionante de ella era su compromiso. Ella sí iba a misa muy seguido y rezaba bastante el rosario. Tenía ella una gran devoción. Pero, al menos en el contexto en que se me crió, no es que se me haya explícitamente adoctrinado a ser un apologista católico que tenga que defender todas las verdades de fe católica, no. Era el catolicismo que había en mi casa, un catolicismo bastante de costumbre, no tan profundo en la vivencia, y en el caso de mi abuelita, no es que me adoctrinase con decirme tú tienes que decir esto y defender esto y lo otro y lo otro y lo otro, como que me insistiera en ello o me inculcare, ¿no? Sino más bien lo que estaba ahí era su presencia silenciosa y amorosa. Pero al final ese silencio y ese amor es el que termina ganando. En ese contexto, siendo yo niño, cuando yo tenía 10 años, surgen unas complicaciones económicas muy graves en mi casa, aparte de problemas también muy graves, de hecho diría incluso más graves, en otras áreas.
Yo tenía 10 años y sucedió que iba a desaprobar el año escolar por causa del curso de matemáticas. Yo era malo en matemáticas. Actualmente me desempeño, entre otras cosas, como profesor de econometría, es decir, la materia matemáticamente más compleja de la carrera de economía, que los economistas utilizamos un montón de matemáticas. Entonces, bueno, yo era el niño de 10 años que iba a desaprobar el año por el curso de matemáticas y bueno, actualmente soy profesor, entre otras materias, de el curso matemáticamente más complejo del área de economía. Vamos a explicar un poco cómo de una cosa terminó dándose la otra, ¿no? Iba a desaprobar el año y en ese contexto hice la siguiente reflexión. Me dije, mi familia ya tiene muchos problemas. Y yo, que voy a desaprobar el año, soy un problema más. Ya no voy a darle más carga a mis padres. Voy a comenzar a estudiar. Y decidí que a partir de ese momento iba a comenzar a estudiar en serio. De lo que estamos hablando aquí es de un contexto en que yo ya había terminado el 5º año de primaria y había desaprobado el curso de matemáticas y había tenido que dar un examen de subsanación, ¿no? Para reparar el curso que había desaprobado en el periodo de verano. Fue que tuve que dar ese examen, ¿no? No se me inscribió a las clases particulares del colegio de reforzamiento de matemáticas porque, entre otras cosas, habían dificultades económicas serias en mi hogar. Y eso que habíamos nosotros venido de una posición económica muy buena. Mi padre tenía un muy buen sueldo, ¿no? Pero luego se complicaron algunas circunstancias. No obstante, también he de apuntar que mi padre sembró en mí el amor por los libros, por la lectura. Eso fue algo muy grande que él hizo, una herencia gigante que me ha dejado. En mi casa siempre había muchos libros y desde que yo tenía 7 años comencé a leer la literatura universal y me encantaba la literatura. Era malo en matemáticas, era un niño perezoso que no hacía las tareas y como digo que era muy deficiente en el área de matemáticas, pero en el área de gramática, literatura, lenguaje, etcétera, era bastante bueno. Se me había inculcado mucho eso. Pero en todo caso, yo me decidí que iba a estudiar. Y precisamente por las dificultades económicas se me cambió de colegio. Pasé de un colegio privado en el cual se pagaba un buen monto de dinero cada mes a un colegio público. Y siendo el alumno nuevo en el colegio público, pues es como que podía construir una vida desde cero. Entonces cuando inicié el 6º año de primaria, teniendo yo 11 años, me dije, todos los días voy a hacer mi tarea. La tarea que me dejan, yo la voy a hacer. Y voy a estudiar 2 días antes de cada examen. No me propuse en ningún momento ser el mejor estudiante ni sacar las máximas notas. Lo único que yo quería era dejar de ser un problema para mis padres. No volver a ponerlos en una situación de tener un problema adicional por causa de que yo fuera a desaprobar el año. Entonces, llega el primer día de clases, la profesora dejó una tarea que era sobre los estados de la materia, hasta ahora me acuerdo. Y cuando yo llegué a mi casa, tomé una decisión que cambió mi vida. Lo que yo acostumbraba era quedarme a jugar, llegar tarde a almorzar y después de almorzar ver televisión mucho rato y tratar de escabullirme en lo posible de hacer la tarea. Pero ese día decidí, no, voy a almorzar y apenas termine lo primero que voy a hacer es hacer la tarea. Y eso hice la tarea. Al día siguiente, al iniciar la clase de ciencias, la profesora comenzó a preguntar sobre asuntos relacionados con la tarea que había dejado. Y de repente yo me sabía todas las respuestas y comencé a responder. De lo que era el niño vago en el anterior colegio que iba a desaprobar el año por causa del curso de matemáticas, ahora era el niño nuevo que parecía un niño genio porque se sabía todas las respuestas a todas las preguntas que hacía la profesora. Aunque simplemente lo que había sucedido es que yo había hecho a conciencia mi tarea el día anterior. Eventualmente esa dinámica me llevó a ser el primer alumno, o sea, en términos de desempeño académico,
el más destacado de mi promoción y terminé la primaria siendo el primer puesto en mi promoción. A partir de ahí, pues eso ha seguido a lo largo de mis estudios académicos durante toda la secundaria, toda la universidad y asimismo mis estudios de posgrado, el mantener el primer puesto. Fue un cambio importante. No obstante, terminó deviniendo en una actitud muy negativa de mi parte. Soberbia, una gran soberbia. Había acumulado muchos conocimientos. De hecho, puedo decir con total sinceridad que en sexto de primaria o incluso para quinto de primaria tenía yo más conocimientos de gramática que mis propias profesoras que me daban tales cursos. Yo leía textos de nivel universitario de gramática. Me gustaba mucho. Estaba muy mal en matemáticas, claro. E igual no hacía mis tareas porque era un niño vago. Pero leía. Y ya cuando adicionalmente me puse responsable, comencé eventualmente a agarrar nivel en matemáticas. Y hubo un profesor, y voy a decir aquí su nombre porque él se lo merece, Sósimo Esplana, que hizo que me gustasen las matemáticas. En sexto de primaria yo me volví bueno en matemáticas, pero era por ser responsable y por estudiar, pero no les había agarrado el gusto. Cuando llego a primero de secundaria, ya con 12 años, este profesor logra que me gusten las matemáticas. ¿Por qué? Porque en lugar de ver a las matemáticas como un ejercicio mecánico, logró mostrarme la lógica que había detrás de las matemáticas. Y comencé a volverme bueno en matemáticas al punto que me comenzaron a enviar a concursos interescolares para representar a mi colegio en competencias de matemática. Entonces era el niño que iba a desaprobar matemáticas, pero después representaba al poco tiempo a su colegio en matemáticas. Luego, en segundo de secundaria, me comenzó a gustar mucho, poco a poco, las ciencias sociales, la historia. Y también en tercero de secundaria comencé a acumular muchos conocimientos de gramática, de matemática y de ciencias sociales. Era una combinación de mucho conocimiento, pero mucho más grande que mi conocimiento en ese momento era mi soberbia. Una soberbia gigante. Y yo había desarrollado un carácter bastante agresivo, que se asocia a varias cosas que pasé también durante mi niñez y mi adolescencia temprana, pero sí, desarrollé un carácter muy agresivo. Entonces esa combinación de gran soberbia con gran agresividad no hacía bien. Y tengo que agregar el dato de que cuando fui niño practiqué karate. Mi padre me inscribió en karate y llegué hasta el justo cinturón marrón 3, que es el anterior a cinturón negro. O sea, el máximo grado que uno puede obtener en karate es el cinturón negro. Ya luego lo que hay son niveles del cinturón negro, pero en tanto cinturón es el cinturón negro. Y llegar al cinturón marrón nivel 3 es el paso previo al cinturón negro. Yo había llegado ya a ese paso previo. Entonces, si combinamos una persona con mucho conocimiento, mucha soberbia, mucha agresividad y encima el karate, era un cóctel explosivo, ¿no? Y recuerdo que tenía una actitud muy desdeñosa y agresiva, no solo para con mis compañeros, a los cuales siempre veía como por debajo del hombro y con desprecio, sino incluso ante los profesores mismos. Y me ponía a discutir con profesores y en ocasiones los trataba de formas humillantes, con argumentos y con conocimientos. Simplemente por buscar mi propia gloria, mi propia soberbia, el mero hecho de demostrar que sé más porque sí y que soy superior y punto, ¿no? Y en cuanto al asunto de la agresividad, pues se daba también el caso de la agresión física. Por eso mencioné el tema del karate. Yo tenía pues el impulso, ¿no? La pulsión de que si alguien se medía conmigo, yo reaccionaba y reaccionaba muy fuerte y muchas veces con la agresión física. No importase si fuese grande o pequeño, ojo. Esto significa que yo podía pelearme con personas que me llevaban 2 cabezas de altura. Y eventualmente tuve peleas con muchachos bastante grandes. Y asimismo, si había algún muchacho pequeño que se metía conmigo, también lo golpeaba.
No importaba cuán grande o cuán pequeño fuese la persona, si eventualmente yo hervía, por decirlo así, lo agredía. Lo agredía. Entonces, pues ya se ve que si alguien no se merece la conversión, ese regalo de Dios, esa misericordia de Dios, es alguien como yo. Y si yo cuento esto es porque quiero brindar un mensaje de esperanza. Si Cristo me amó a mí, puede amar a cualquiera. Repito, si Cristo me amó a mí, puede amar a cualquiera. Y repito, por tercera vez, si Cristo me amó a mí, puede amar a cualquiera. Si ustedes ven en sí mismos pecados muy grandes, Cristo les ama. Si ustedes ven a algún familiar que está muy lejos de Dios, Cristo le ama. Y sigan orando por él. Porque aquí hay que agregar el hecho de que yo buscaba destruir la fe católica. Pero vamos a llegar a eso aquí. Estamos hablando más o menos de cómo era yo cuando estaba en tercero de secundaria, cuando tenía, 14 años. Y al final de ese año me doy cuenta de dos cosas. La primera es que estoy absolutamente solo. Y la segunda es que mi vida no tenía sentido. El mero hecho de humillar a los demás o demostrar que soy superior o golpearlos no es propiamente un sentido de la vida, no es un sentido, no es un propósito. Es simplemente una dinámica o un objetivo, si se puede decir a lo más, pero no un sentido o propósito. Entonces me encontraba solo y vacío y tomé conciencia de eso. Lloré al darme cuenta de eso. Y decidí cambiar mi vida. Decidí darle un sentido a mi vida. Y me dije, el sentido de mi vida va a ser buscar la verdad y encontrarla. Y a continuación me dije, pero para encontrar la verdad, primero hay que destruir la mentira. Y la mayor mentira de todas es la Iglesia Católica. Eso me dije. Y me puse como propósito destruir intelectualmente el catolicismo. Y para ello eché mano de absolutamente todas las visiones que se pudiera. Así, leí corrientes filosóficas como el ateísmo, el agnosticismo, el liberalismo, el marxismo, el materialismo, el existencialismo, etcétera, etcétera. Y vi corrientes religiosas no cristianas, budismo, hinduismo, islam, judaísmo, así como visiones cristianas no católicas. Tenemos el caso de sectas de vinculación cristiana como Testigos de Jehová, adventistas, mormones, o lo que son luego ya dentro del marco del cristianismo, al menos que confiesen una fe trinitaria, pues el protestantismo, que son en realidad diversas corrientes. Procuré leer a los más relevantes teólogos protestantes, ver las creencias de diversas corrientes de protestantismo, y asimismo la Iglesia Ortodoxa griega, o la Iglesia Oriental, ¿no? Entonces es como que había tomado todas las herramientas filosóficas y teológicas para destruir la fe católica. Me nutría de estas fuentes para encontrar todas las herramientas posibles para destruir la fe católica. Así podía echar mano del ateísmo diciendo que Dios no existe, porque si Dios no existe, la fe católica es falsa. Y también podía echar mano del protestantismo diciendo que la Iglesia Católica contradice tal o cual punto de la Biblia y por lo tanto es una iglesia falsa. O sea, absolutamente toda herramienta que me pudiese servir contra el catolicismo, desde el ateísmo hasta la Biblia, o mejor dicho, hasta las interpretaciones bíblicas de grupos no católicos, las iba a usar. ¿No? En el caso de la Biblia, entonces haría una mala utilización de las escrituras. Pero ese era mi enfoque. Profundizar en la filosofía y la teología con el objeto de destruir la fe católica. Y entonces, durante cuarto de secundaria, durante más o menos mis 15 años, digo más o menos porque, no es que inicie el día 1 de los 15 años y todo termina al día último en que ya voy a pasar a cumplir 16 años, no, hay todo un proceso que es amplio y hay cosas que se extienden un poco más, otras un poco menos, etc. Pero fue una investigación que realicé con mucho detalle, prácticamente fuera de mis actividades obligatorias como ir al colegio, hacer las tareas necesarias, comer, etc. Dedicaba prácticamente el 100% de mi tiempo libre a esta investigación.
Recuerdo que me hice un folder tipo oficina con todo lo que imprimía y estaba recontra gordo. Iba a las cabinas de internet, en esa época se acostumbraba así, buscaba un montón de información y la acumulaba en Word y muchas páginas de Word, y luego lo ponía sin espaciado en letra tamaño 8. Entonces cada página contenía un montón de letras e imprimía muchas páginas. Y leía. Pero yo quería realizar un proceso de investigación riguroso. Y en ese sentido, pues tenía que ver también lo que dicen las fuentes católicas para poder refutarlas mejor. No quería quedarme de oídas, quería hacer una auténtica refutación intelectual bien hecha del catolicismo. En ese contexto, examinando la cuestión de la existencia de Dios, me encuentro con que habían supuestamente, ¿no? Decía, unas 5 vías o 5 formas de demostrar la existencia de Dios por Santo Tomás de Aquino. Accedí a la fuente, las leí directamente desde la Suma Teológica, disponible en la web, y me quedé impresionado. Me quedé alrededor de 1 hora entera pensando sobre esas vías, examinando, viendo la fuerza filosófica que tenían esas proposiciones. Y eso me hizo prontamente darme cuenta de que Santo Tomás de Aquino, el más grande de los teólogos católicos, era el enemigo a batir. Yo tenía que profundizar en Santo Tomás de Aquino si de verdad quería destruir la fe católica a un nivel auténticamente intelectual. Entonces comencé a leer más la Suma Teológica. Y cada vez más me daba cuenta de que en la fe católica, como la presentaba Santo Tomás de Aquino, había mayor consistencia, fuerza, profundidad, en suma, verdad, que en las diversas fuentes que yo había consultado para destruir el catolicismo. Veía, por ejemplo, el enfoque que realiza Santo Tomás sobre el problema del mal, o sea, cómo puede existir el mal si es que Dios es el sumo bien. Y las respuestas que hallaba en Santo Tomás, las reflexiones, me parecían tan profundas, tan certeras, y por supuesto me lo siguen pareciendo. En videos recientes de mi canal de YouTube he defendido la visión tomista sobre el asunto. Y cuando yo lo comparaba con lo que yo había leído de budistas, hindús, existencialistas, ateos o diversos teólogos protestantes, todos ellos, todas esas corrientes, todos esos autores quedaban chiquitos comparado con lo que estaba encontrando en Santo Tomás de Aquino. Y recuerden cuál fue el propósito original de toda esta búsqueda. El propósito original no fue destruir la Iglesia Católica. El propósito original y verdadero es buscar y encontrar la verdad. Solo que justo a continuación yo, como, por decirlo así, principio metódico, me dije, para hacerlo tengo que destruir la Iglesia Católica. Pero destruir la Iglesia Católica a nivel intelectual era como la herramienta o el medio fundamental, tal como erróneamente yo lo concebía, como el medio fundamental para lograr el fin de buscar la verdad y encontrarla. Pero me estaba encontrando con que aquella verdad que yo buscaba, la encontraba en la doctrina católica. Estaba en la doctrina católica. Está en la doctrina católica. De la mano de Santo Tomás de Aquino me fui convenciendo de eso. Asimismo, revisaba páginas de apologética católica, ya para resolver ciertos temas bíblicos específicos de diferencia con los protestantes. Me ayudó muchísimo la página apologéticacatólica.org y la página Católico Defiende tu Fe. Estas páginas corresponden a José Miguel Herraiz y a Martín Zavala, apologistas católicos a los que yo aprecio mucho y aprovecho para agradecer en este momento. De hecho, en el caso del señor Martín Zavala, él es fundador de una escuela de apologética, DASM, discípulo, apologista, servidor y misionero, de la cual tengo la alegría de ser cofundador. Si a alguien le interesa, pues puede buscar sobre ella en internet, ¿no? Pueden poner DASM en mayúscula, Escuela de Apologética. Dios me ha regalado también esa posibilidad, ¿no? De poder colaborar en ese proyecto ahí como cofundador, y también se usa material mío en la formación de esta escuela apologética de una persona que fue importante dentro de mi proceso de conversión, junto con Santo Tomás de Aquino y el señor José Miguel Herraiz y otros
apologetas católicos. Entonces yo ya en un momento llego a un convencimiento intelectual de que el catolicismo es verdad. Y habiendo llegado a ese convencimiento intelectual, pues me di cuenta que tenía que profundizar en la parte espiritual, porque no es lo mismo estar convencido que estar convertido. Un convencimiento es la aceptación intelectual de que cierta proposición o conjunto de proposiciones son verdaderas. En cambio, una conversión es un cambio de vida, es un cambio de mente, es un cambio de corazón. Y es un regalo de Dios. Entonces, me di cuenta que tenía que comenzar a leer más la Biblia, pero con otros ojos. Venía ya leyendo mucho la Biblia durante mi proceso de investigación, pero mi objeto era sobre todo destruir la fe católica, o una curiosidad intelectual a lo más. Pero aquí ya se trataba de la búsqueda espiritual. Y comencé a leer la Biblia, y en gran parte los mismos libros que ya había revisado. En particular me interesaba mucho el Evangelio de Juan, es maravilloso, y ya desde el prólogo te mete hasta como una suerte de lenguaje filosófico, entonces eso me atraía y me atrae mucho. Comencé a leer, digamos, con unos ojos más espirituales, comencé a dar más espacio a la oración, comencé a estar solo, a apartarme. Justo se dio el periodo de vacaciones de cuarto a quinto secundaria, mis vacaciones escolares, y prácticamente dedicaba todo el día a leer la Biblia, a caminar, a meditar, a orar. Fue como una especie de retiro espiritual de varios días. Día a día me levantaba y me dormía con eso, con buscar a Dios, buscar a Dios. Y al final, yo no lo encontré, yo no lo atrapé. Él me encontró, Él me atrapó. Esto sucedió el día 14 de febrero del año 2007. Reflexionando, estaba caminando en el tercer piso de mi casa, tuve una experiencia espiritual muy profunda. No hubo algún signo externo como alguna voz o alguna luz que fuese identificable. O sea, no voy a hablar de un milagro materialmente visible. Pero sí un milagro espiritual o una gran gracia o misericordia espiritual de Dios. Es como que en un momento me infundió una luz o me cubrió de una luz por fuera y por dentro. Hablo de una luz espiritual, ¿no? Como digo, no se espera algo físico que me haya iluminado. De una comprensión de todas las cosas desde el amor. Y entender que solo desde el amor se podía tener la correcta visión de todas las cosas. Que todas las cosas son por, en y para el amor. Y que el amor es la esencia misma de Dios. Como dice 1 Juan 4:8, Dios es amor. No solo nos dice que es amoroso como un adjetivo, o no solo nos dice que tiene amor, como teniendo, ¿no? Como el verbo de tener un objeto que es el amor. No. Se nos dice que Dios es. La sustancia de Dios es el amor. Descubrí que podría comprender toda la filosofía, la teología, absolutamente toda la realidad. Y sobre todo Dios mismo y todo desde Dios, desde el amor, porque Dios es amor. Descubrí ese día, 14 de febrero del año 2007, el amor verdadero. Ese día encontré el amor verdadero, que no es una persona como en ciertas peliculitas o cuentos de hadas. El amor verdadero es Dios. Y ese amor llenó mi corazón y mi mente. Y ese día se dio mi conversión, un regalo que Dios me dio. Y luego seguí un proceso de seguir profundizando y meditando en lo espiritual hasta que volví al quinto año secundaria y me encontré con mis compañeros de colegio, el último año de colegio, antes de la universidad. Y me encontré que muchos de ellos, la gran mayoría, si no es que todos, no conocían esa maravilla que yo había descubierto. No conocían de verdad ese amor de Dios. No conocían la veracidad de la fe católica y cómo la fe católica expresa la plenitud del amor de Dios, del amor y la verdad de Dios. Y eso me hizo comprometerme con la apologética, porque
me di cuenta que ese algo que yo había descubierto tenía que difundirlo. Pero cuando lo comenzaba a difundir me encontraba con objeciones de parte de amigos que eran como no creyentes, agnósticos, ateos o indiferentistas, o amigos que eran protestantes, y cuando yo les comenzaba a hablar sobre fe católica, pues terminaban desdeñando las cosas. De hecho, en mi proceso de conversión fue muy importante la intercesión de la Santísima Virgen. Fuera de la Biblia misma, que por supuesto que está a otro nivel, el libro espiritual que más me influyó fue el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort. De hecho, esta imagen que tengo aquí me lo regaló un amigo muy querido, William Toro, de Colombia, junto con su esposa. Me hicieron ese regalo cuando viajé a Colombia a dar unas conferencias. Es un muñequito de San Luis María Griñón de Montfort. Mi santo favorito, gran devoto de la Santísima Virgen. Y resulta que en el momento en que yo estaba ya profundizando más el aspecto espiritual del catolicismo, mi padre, que ha fallecido hace unas cuantas semanas, y por señales muy especiales que me ha dado Dios, yo sé que Dios lo tiene en su gracia, que Dios ha guardado a mi padre para salvación. No voy a explayarme aquí porque terminaría, digamos, desviando el video. Si a alguien le interesa, lo puede encontrar en mi canal de YouTube, el video titulado Reflexiones sobre la muerte de mi padre. Entonces, lo que encuentro aquí es que mi padre me dice, oye, mira, me han dado este libro. Me han dado este libro ahí cuando fui un rato a la parroquia. Mi padre tuvo que ir por un compromiso. No es que él fuese un hombre muy religioso en ese momento. Luego sí se pegó mucho más a Jesucristo. Pero como digo, ya hablar de la historia de mi padre es otra historia y la encuentran en el video de referencias si quieren algunos detalles, ¿no? Pero me dio el libro, así, y como digo, mi padre en ese momento no era muy religioso. Era como una especie de curiosidad intelectual por la cual me lo estaba proveyendo. Es algo así como que el razonamiento hubiera sido, bueno, al Dante lo veo que, al Dante en referencia a mí, ¿no? Porque mi papá también se llama Dante. Dice, a mi hijo lo veo así como que está investigando cosas de religión y filosofía. Bueno, acá me han dado un libro religioso, se lo voy a dar, ¿no? Y me dio el Tratado de la Verdadera Devoción. Y ese libro me ha ayudado mucho. Yo he hecho la consagración a Jesucristo, como esclavo de amor a Jesucristo por medio de la Santísima Virgen, que es el camino que plantea San Luis María Griñón de Montfort. Me encontré que mi abuelita, esta mujer tan religiosa, una guerrera de la oración, era muy devota de San Luis María Montfort. Yo no lo sabía. Y resulta que en el cuarto de mi abuelita, que vivía en la misma casa en donde yo estaba, habían un montón de libros de San Luis María Montfort. No solo el Tratado de Verdadera Devoción, sino El Secreto de María, El Amor de la Sabiduría Eterna, y un libro que yo atesoro mucho. Este era del cuarto de mi abuelita. Ahora anda por aquí. La biografía de San Luis María Griñón de Montfort, que me impactó mucho. También lo leí bastante durante ese tiempo, porque luego de haber recibido el Tratado de la Verdadera Devoción y haberme interesado ya por estas cosas, eventualmente tomé atención de que en el cuarto de mi abuelita había muchos libros religiosos y le comencé a pedir libros a mi abuelita. Mi abuelita me dijo, saca todos los libros que quieras, hijito, ¿no? Y comencé a saquear la biblioteca de mi abuelita. Acá está parte del saqueo, ¿no? Mi abuelita ya falleció en el año 2009, pero sí, le saqué varios libros a mi abuelita. Leí bastante de la espiritualidad de Cristo en María y de María en Cristo de San Luis María Griñón de Montfort. ¿Y por qué hago esta digresión? Porque cuando yo hablaba de detalles de la Virgen María, que había sido y es tan especial en mi proceso de conversión, y la espiritualidad monfortiana, pues teniendo amigos en mi salón que eran protestantes, me encontraba con objeciones. Entonces, yo estaba con todo el ánimo, y estoy con todo el ánimo, de querer compartir la maravilla de la fe católica, pero me encontraba con críticas, con objeciones, con ataques. ¿Qué me quedaba hacer? Presentar defensa. ¿Y qué es presentar defensa de la fe? Apologética. Y es así como inicia
mi actividad de apologética. Me dije, yo he buscado estudiar todas las corrientes de filosofía y teología posibles para destruir la fe católica. Ahora, me dije, voy a utilizar todos esos conocimientos y aún más para defender aquella fe que yo buscaba destruir. Y eso, me comprometí a ser apologista católico no por un ejercicio intelectual de, voy a demostrar a los demás que yo sé más que ellos. No. La razón por la cual inicié mi actividad con la apologética, primero a nivel privado, durante esos últimos años de colegio, y luego a nivel público, es por encontrarme que quiero que todos conozcan y compartan la maravillosa verdad que yo encontré, que Dios me regaló en su misericordia y que creo que es absolutamente obvio por todo lo que he contado, y obviamente es un resumen, que yo no merezco. Y no solo digo que no merecí, sino que no merezco, porque estoy muy lejos, muy lejos de haber llegado a la altura de Cristo. Lucho día a día y corro esa carrera, así como dice San Pablo, pero me falta bastante. Soy muy pequeño y miserable, y por eso pido sus oraciones. Eso sí, soy un pequeño y miserable, y soy un pecador, pero no me resigno a ser pecador. Día a día, con el regalo y la gracia de Dios, busco ser un poco mejor para Él y en Él, porque Él es el que con su gracia lo hace. Procuro no resistir a su gracia, pero no soy del todo perfecto. No soy absolutamente dócil como aquella que dijo, he aquí la esclava del Señor. Quiero ser más dócil a su gracia. Lucho día a día por ser más blando a su gracia y que Él me permee. Pero es eso, es un camino, así que agradeceré a los que me puedan tener en sus oraciones. Entonces la razón por la cual me involucro en apologética es por amor. Y desde ese momento de quinto secundaria en que comencé a hacer apologética para poder defender aquella verdad que quería difundir y que quiero difundir, sigo haciéndola hasta hoy en día y van a encontrar mi material en redes sociales. Lo más conocido de mi actividad son mis debates. Entonces si alguien quiere como una primera probadita de qué es lo que hace Dante Urbina, les sugiero ver mis debates en mi canal de YouTube, Dante Urbina, vayan a la lista de reproducción debates y lo podrán encontrar. Así, en el camino de la apologética, pues he publicado diversos libros, acá hay algunos, el libro Dios sí existe, el libro ¿Cuál es la religión verdadera?, el libro Dios existe como pregunta, etc. Estaré también publicando un libro sobre catolicismo más adelante, y todo ello. He publicado diversos libros, artículos, me han invitado a diversos países a dar conferencias y he tenido debates con ponentes de relevancia en espacios académicos. Los debates que van a poder ver son debates académicos, debates estructurados y son componentes, o sea, con rivales que tienen una relevancia intelectual y académica. Entonces son cosas en serio, ¿ok? Y todo ese trabajo de la apologética que se inició como unas conversaciones privadas en un contexto de quinto secundaria entre muchachos de 16 años y ahora se da en la forma de conferencias en diversos países y debates públicos contra ponentes relevantes de diversas visiones contrarias a la fe católica. Todo eso se da por amor. Tengo mis imperfecciones, soy una persona muy imperfecta, o sea, lo que se dé por amor es en la medida de la gracia de Dios, claro está. Pero eso es un poco el mensaje que quiero dejar. Que Dios es tan amoroso, tan misericordioso, tan bueno, que tomó a una persona que quería usar todas las herramientas intelectuales posibles para destruir a su iglesia, y por su misericordia lo convirtió en una persona que usa todas las herramientas intelectuales disponibles para defender la verdad de su iglesia, la iglesia que Cristo fundó. Esto de la apologética no es un servicio que yo le hago a Dios. Es un servicio que Dios me hace a mí. Así de bueno y humilde es Dios. Porque ¿qué merecería yo de parte de Dios?
Yo merecería que me haya descartado y tener una vida miserable aquí en la tierra y condenarme eternamente en el infierno. Eso es lo que merezco. Yo no merecería ser un apologista o un defensor de la fe. El propio profeta Isaías, un hombre santo, cuando vio a Dios, dijo: soy un hombre impuro, de labios impuros, que habita en un pueblo de labios impuros. ¿Y qué he de decir yo? Yo soy una cosa pequeña y miserable. Pero como soy pequeño y miserable, ahí trabaja la misericordia de Dios. La misericordia que tiene compasión de la miseria. Y como soy pequeño y miserable, entonces Dios elige eso, un instrumento deficiente como yo, para que se vea claramente que en la medida en que se hagan las cosas bien, es Él el que actúa. Si en mi labor apologética hay algo que no esté bien, esa es la parte en donde yo he metido la mano, ¿no? Sin Dios. En donde algún defecto, pecado o imperfección mío haya influido. Pero en todo aquello que se haya hecho bien en mi trabajo en apologética, que pueden revisar en mi canal, todo aquello que se haya hecho bien ha sido por la gracia de Dios. Ciertamente, lo he hecho yo. O sea, yo he hablado, yo he hecho, yo he dicho, yo he escrito, yo he debatido, etc. Pero es la gracia de Dios en mí. Cualquier cosa buena que yo pueda hacer es por la gracia de Dios que me sostiene. Una gracia sobrenatural. Y también su compasión natural de los dones naturales que Él da. Por ejemplo, yo tengo en general salud. No es que tenga un cuerpo perfecto, pero en general tengo salud. Y esto no necesariamente es un don sobrenatural, al menos en el sentido de que yo no he visto que haya habido un milagro en curarme de una enfermedad incurable o algo así. Simplemente se da que al presente, por disposición de la providencia divina, tengo salud. Tengo 2 brazos, tengo 2 piernas. Y es un regalo de Dios, también es una gracia en ese sentido. La propia naturaleza es una gracia. La propia inteligencia que tengo es una gracia, un regalo de Dios. Y es una inteligencia que me ha venido, por decirlo así, en mi dotación natural desde niño, ¿no? Como dije, yo era muy bueno en la literatura y todo eso. Y tal vez alguno esperaría que lo que yo tengo que decir es que soy tonto, ¿no? Entonces, que no, Dante no es humilde porque dice que tiene inteligencia. Pero el gran pensador cristiano C.S. Lewis decía que la humildad no consiste en que hombres inteligentes digan que son tontos, sino que los hombres inteligentes reconozcan que la inteligencia les viene de Dios y que la inteligencia es una característica que Dios ha querido darles, así como algunos ha querido darles, por ejemplo, que sean rubios. Es decir, la inteligencia no tiene que ser vista como el máximo valor posible. Dios me ha dado este talento y el dueño no soy yo, es Él. Y yo tengo que darle cuentas a Él de lo que haya hecho con mi inteligencia. Y en todo aquello que en mi inteligencia haya hecho el mal o haya introducido imperfección dentro de la obra buena que Dios quiere hacer, tendré que dar cuenta. Entonces no es un privilegio para uno ponerse encima de los demás, sino es un regalo para uno servir a los demás y administrarlo con temor y temblor, porque he de dar cuenta de esto. Les pido también oren por mí a este respecto. Pero no tiene por qué ser el único o el mayor de los dones. Así como yo estoy implicado en esta labor de la apologética, hay personas que luchan, pues, por ejemplo, con problemas internos de la iglesia y que se abocan más a eso. Hay quienes están dando la batalla, no en términos de los argumentos, sino en términos de alimentar al pobre, o en términos de luchar contra la injusticia o con sistemas injustos. Y eso también es necesario. Y por supuesto que yo también procuro dar la batalla en todas las áreas a las que estoy llamado como cristiano, ¿no? O sea, no es que yo voy a ver un pobre en la calle y jamás a ningún pobre nunca en mi vida le voy a dar una limosna diciendo para mis centros. No, es que yo soy apologista, así que yo no tengo que hacer nada por los pobres. No. O sea, todos estamos llamados a una responsabilidad y a un compromiso.
Pero al menos según lo que yo encuentro y entiendo, aquello para lo que me ha llamado Dios es para dar sobre todo esta batalla intelectual. Ese es el talento que me ha dado. Tal vez alguien pueda decir, no, Dante, tú cállate la boca, tú cierra la boca, mantente en silencio y tú simplemente dedícate, no sé, a tu casa, a tu familia o a ayudar a los pobres o a ver los problemas internos de la iglesia y nada más. Y tú no pretendas defender la fe católica frente a los no católicos. Bueno, eso será lo que puede decir cierta voz del mundo, que quiera callar mi voz. Pero yo quiero escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios en la oración me dice que no me calle. Seguramente Dios me dice siempre que realice ciertos ajustes sobre el cómo, el cuándo, el dónde hablar. Él es el dueño y Él tiene que dar todas las indicaciones de cómo se va a administrar este don. Él es el dueño. Pero no, Dios no me ha dicho, anda, entiérralo bajo tierra. Toma la inteligencia y los conocimientos que te he dado y ponlos bajo tierra y punto. No. Dios quiere que yo esté en este ámbito de la apologética para dar fruto. Y claro que un riesgo de las personas que trabajamos en el mundo de los conocimientos es la soberbia. Y es un riesgo con el cual hay que luchar día a día. Día a día. Yo puedo haber sido humilde el día de ayer y ser soberbio el día de hoy. Puedo ser humilde el día de hoy y caer en soberbia el día de mañana. Todos los días tengo que luchar con eso. Además de mis muchos otros defectos. Y por eso ruego también vuestra oración. Cuán misericordioso es Dios que me permite dar este testimonio, que sé que muchas personas escucharán y que de entre esas muchas, varias orarán por mí. Muchas gracias a todos ustedes. Y muchas gracias, Señor, por haberme amado. Y quiero que dejes muy claro en todas las mentes y en todos los corazones que así como me amaste a mí, puedes amar a cualquiera. Y que tú, Señor, quieres que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad.